Bueno, Ariel, contanos, hace tiempo hiciste un documental sobre un periodista que, más que periodista, parece como un personaje fascinante que no se termina de descubrir, además, porque la situación paradójica es que es un gran escritor que nunca pudo ganar ningún premio, que tuvo como una vida agitada y convulsionada, y que, bueno, ahora parece que se lo empieza a valorar desde el punto de vista literario, porque se han editado algunos libros, y gran parte de ese mérito es también el trabajo documental que ustedes hicieron junto a Damián, que rescata la figura de Salvador. Bueno, gracias por el comentario. Entre gatos universalmente pardos es un documental que hicimos con Damián Finbar sobre Salvador Benedra y su novela El traductor. Como decías, en realidad Salvador fue muchas cosas. Fue un joven inquieto que rápidamente se acercó al marxismo, empezó a militar particularmente en el trotskismo. Después estudió psicología, se recibió, se fue a Francia a hacer medio que en el comienzo de la dictadura y se aprovechó y se fue a hacer un posgrado, o sea, entre un exilio, una suerte de mezcla de exilio y al mismo tiempo de seguir sus inquietudes de estudio. Nunca ejerció la psicología, después pasó al periodismo, y mientras estaba en el periodismo y empezaba a haber dificultades en su trabajo en Página 12, se lanzó a escribir una novela. Y muy al estilo de él, de una persona con tantas inquietudes, fue una suerte de novela contracorriente, porque en plena época de caída del muro de Berlín y del fin de las ideologías, incluso en el terreno literario se hablaba también del fin de la novela. Salvador escribió una novela de más de 600 páginas, con una ambición totalizante, más de las novelas propias de fines del siglo XIX, eh, que en realidad la presenta al Premio Planeta y sale finalista. Eh, y lo que empieza, bueno, y poco tiempo después él se suicida, a comienzo del 96, pero simultáneamente los escritores que habían leído la novela, que estaban como lectores del premio, entre ellos Elvio Gandolfo y Daniel García Helder, empiezan a hacer correr la bola de que había un novelón que tenía que ser publicado, etc. Así que la novela se termina editando post-mortem en el 98 por Ediciones de la Flor. Tiene como, encuentra lectores, es valorada, tiene un recorrido ahí, sale una película en base a la novela. La película fue medio fallida porque la novela tiene algunos rasgos autobiográficos y en la película explícitamente se pone al personaje con el nombre de Salvador, que era, o sea, haciéndola abiertamente autobiográfica. Eso hace que la familia se enoje, le quita los derechos a la editorial que le había vendido al director la película, se corta un poco la circulación de la novela y en los últimos años la reedita Eterna Cadencia. Entonces, digamos que la novela, mal que mal, fue abriéndose su camino todos estos años, y bueno, y en el contexto de eso nosotros nos largamos con el documental. Sí, un documental que intenta rescatar la multiplicidad de aspectos que definen la personalidad de él, ¿no? Porque, digo, hasta es anecdótico el hecho de su psicosis, que es mucho más rico aquello que tiene que ver con esto que señalabas vos, hacer una novela semejante a las novelas de Tolstoy en un contexto en el que avanza una literatura mucho más ligera, mucho más comercial, en acuerdo incluso comercial con las editoriales hasta antes de publicarlas. Él, digamos, es el estereotipo del intelectual del siglo XIX, por así decirlo. Claro, en realidad, desde lo personal, tuve la posibilidad de compartir con él unos años en Página 12, desde lugares distintos, ¿no? O sea, yo estudiaba en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en ese momento empezaban las pasantías, y Salvador era un periodista, un intelectual, como decís vos, que trabajaba de periodista en la sección internacionales. Y en ese tiempo empieza a haber una reconversión en el diario, la flexibilización y hay despidos masivos.
y tanto él desde un lugar como yo de otro, fuimos parte de esos despidos masivos, hubo un conflicto muy importante y bueno, y los dos y muchos otros compañeros nos quedamos en la calle. Entonces mi primer acercamiento a su novela fue, si se quiere, de una cuestión más personal, de tengo que leer qué escribió Salvador, ¿no? Ahora, claro, cuando uno empieza a leer semejante novela, si bien conocía las cualidades intelectuales de Salvador, es como que, claro, toma dimensión de cuántas cosas se procesaban en esa cabeza, en esa vida. Y sí, tratamos de hacer un documental que pivotee sobre la novela y sobre el autor, con esta cuestión, ¿no? De que la novela tiene elementos autobiográficos, pero no deja de ser una novela, o sea, con el cuidado de que eso quede claro, y al mismo tiempo con la dificultad de hacer algo sobre una persona que se suicidó, que había tenido brotes. Entonces, en realidad la problemática más grande que teníamos para el documental es cómo tocar todas las aristas de Salvador sin hacer algo que sea una cosa superficial, que toque varios temas y no ahonde en ninguno. Pero bueno, hacer algo a la altura de Salvador hubiese sido una película, no sé, de 10 horas, cosa que no correspondía, nosotros no estábamos dispuestos a encarar, jamás nos lo cuestionamos. Pero bueno, hicimos lo que hicimos como un primer abordaje, acercamiento, y por suerte, en lo que es el mundo de este tipo de literatura, de este tipo de cine, nos fueron llegando aportes, comentarios enriquecedores. O sea que para lo que uno hace este tipo de película es como que todas esas dudas que teníamos, miedo, de alguna manera haberla hecho nos ayudó, y me parece que sí, que hoy hay un abordaje un poquito más a fondo de Salvador, y mucha gente que se vuelve a interesar en él lee la novela. O sea, como que es un eslabón más de la cadena de lo que él dejó. El riesgo como realizadores fue el de tratar de describir en sus distintos aspectos a Salvador sin que eso implicara construir un personaje propio que estuviera alejado de él, ponemos. Claro, y al mismo tiempo de caer en estereotipos, de recurrir a ciertas, ¿cómo decirlo?, a golpes bajos, pero sin, o sea, tratando de que la propia densidad del contenido no incentivarlo artificialmente, ¿no? Por ejemplo, la película no tiene música incidental, o sea, desde el punto de vista realizativo es austera, pero porque nos parece que era la mejor manera de acompañar el cómic, y tan denso que si encima nosotros, desde ese punto de vista fue bien documental, bien tratar de seguir lo que el contenido nos deparaba, digamos. Sí, porque además es rastrear documentos que tuvieran que ver con la vida de él. Lo que hay de documentos es su literatura, lo que no concluyó, lo que concluyó y sus artículos periodísticos y el relato de quienes lo conocieron. Exacto. También logramos encontrar un VHS en que él se filma hablando, incluso cantando, reflexionando. Efectivamente, documentación. Él evidentemente había guardado todos sus carnets de estudiante, de trabajador, de las cartas que escribía a las editoriales para que lo publiquen, una carta a Rusia pidiendo que lo acepten para estudiar X tema. O sea, como que él había archivado todo eso, guardó eso. Bueno, accedimos a esa documentación, entonces un poco entre, como dijiste, las entrevistas a quienes lo conocieron en los distintos momentos de su vida, compañero de trabajo, compañero de militancia, pareja, más
la documentación, las notas, los libros, las fotos, los videos, bueno, con todo eso tratamos de hacer un relato que incluso el propio título es una frase de él en el comienzo de la novela, o sea que cuando él quiere describir los 90 dice es una noche gris de gatos universalmente pardos. O sea, como que, y también ese elemento es contracorriente, porque él trata de entender esa época mientras la sufre, digamos. Y en un sentido hace una operación literaria muy particular, que es inventar un filósofo de derecha alemán, teoría racista, evolucionista, biologicista, o sea, todo, y él la discute mientras la traduce, pero siente que le falta elementos para rebatirlo, o sea, se confunde, o sea, bueno, en ese clima que él estaba ideológicamente también, la manera de afrontarlo era hacer una novela que diera cuenta de esa crisis. Desde ese punto de vista es impresionante. ¿Y vos crees que ya hablando en sí del personaje y del abordaje que ustedes hicieron desde el punto de vista de la producción estética y guionística y demás, un personaje, vos señalabas algo así, o mencionabas que es como un personaje de época, uno podría decir, bueno, la crisis que sufre por su psicosis es el resultado de su suicidio. Dejando de lado esa cuestión, también hay cuestiones que vos las señalabas, ¿no? Un mundo que ya no lo puede contener porque él pareciera que es como el último personaje de una época, por esta cuestión de pensar el mundo como totalidad y querer abarcarlo en una novela, es casi un personaje de Borges, ¿no? Pensó siempre en la posibilidad de las totalizaciones resumidas en algo muy pequeño, en este caso un libro. Exactamente, Nora Varo, una profesora de la Universidad Nacional de Rosario de Letras, que se dice benedriana, lo compara a Art y dice, lo define como que es una ambición decimonónica, la de Salvador. Y en realidad, efectivamente, estaba muy cruzada su crisis personal con la crisis general, porque esto que contaba del conflicto en Página 12, él tenía expectativa en su trabajo en Página 12, tenía expectativa en Página 12 como proyecto, y a él le rompe la cabeza que un diario progresista aplique métodos neoliberales como empresa. O sea, eso, o sea, a él la pérdida del trabajo le significó más que perder un trabajo, que en los 90 perder un trabajo era mucho, porque había como un abismo muy grande entre el que tenía trabajo en una economía dolarizada, que más o menos con un salario más o menos la pasaba bien y se iba de vacaciones a Brasil y no sé qué, y los que caían en la desocupación. Entonces, pero a él le significaba mucho más porque era en un punto, era la crisis de un proyecto para él. Entonces, de alguna manera, cuando empieza a ver que Página 2 es eso, creo que vuelve a buscar lo que antes había puesto en la militancia, después en el periodismo lo pone en la escritura. Y bueno, y evidentemente tuvo mucho para poner para que 20 y pico de años después haya gente leyendo el libro, sorprendiéndose, que le abre nuevos mundos. Ariel, bueno, ustedes gentilmente publicaron el documental en YouTube, se lo puede ver, se lo puede visitar. ¿Cómo lo puede encontrar la gente? Allí puede seguramente dejar los comentarios y además disfrutar de una producción en alta calidad de resolución también. El documental se llama Entre gatos universalmente pardo. Con ese nombre está en YouTube, Entre gatos universalmente pardos, y tal cual. O sea, nosotros el cine que hacemos queremos que se vean cines, que se pasen cines. Bueno, ahora está la pandemia, pero amén de eso hay toda una dificultad, hay pocos lugares de exhibición, cuesta mucho, pero lógicamente, además de en cine, hoy existen otras maneras de ver las películas y nosotros queremos facilitar el acceso. Así que quien quiera verlo y comentarlo y de alguna manera acercar opiniones, agradecidos. Bueno, después una última pregunta que es la más comprometida. Para los televidentes, lectores, la gente, primero los trabajos de Salvador y después el documental, o el documental es la puerta que nos abre ese mundo fascinante que nos puede permitir descubrir el escritor.
Cuando pensamos el documental, en algún momento pensamos en que tenía un público limitado, que por ahí iba a ser difícil que alguien que no leyó el traductor quisiera ver un documental sobre una novela y un autor. Lo que nos pasó es que hubo gente que vio la película sin leer el libro y realmente se enganchó con el personaje, novela. Así que me parece que obviamente tiene que ser gente que le interese todos estos temas de lo que estamos hablando y este tipo de literatura y este tipo de crisis, problemas, perspectiva de vida, ¿no? Llamémosle los sesentistas o setentistas que veían cerca la posibilidad de un cambio, que eran gente que se acercaban a todos los problemas de la vida, intelectualmente también eran esponja, porque había mucho movimiento y mucha ebullición. Bueno, como en lo que acá fue el menemismo, a nivel mundial la caída del muro, Reagan, Thatcher, bueno, cómo chocaron esas dos tendencias. Hoy que estamos en un mundo que es un poquito más dinámico, que existe el movimiento de mujeres, que existe el movimiento ecologista, que los trabajadores vuelven a luchar, o sea, que no es que estamos en los 60 a los 70, pero tampoco en los 90. Así que bueno, desde hoy, por ahí es un abordaje a los 90 desde otro lugar.